Efesios capítulo 1. Estaba mirando algunos anuncios de muchas iglesias y de muchos pastores, y todos decían que hoy día había una palabra poderosa para muchos, en muchas iglesias, en muchos lugares. Y la anunciación del culto y de la palabra, la verdad que estaba llena de mucha expectativa. Y mientras yo leía eso decía: Señor, dame una palabra para poder compartir con la iglesia, porque tengo mi mente un poco en blanco. Pero me animé en el Señor y le pedimos al Señor que nos pudiera entregar algo esta mañana, porque yo creo que el Señor siempre tiene algo. Amén. Siempre tiene algo. Revelaciones nuevas, hermanos queridos, por lo menos en esta iglesia no hay, porque la única revelación que tenemos es esta. Como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura está aquí. Amén. Por lo tanto, predicamos lo que está escrito, lo interpretamos siempre a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, y esperamos que esta mañana también el Señor nos pueda ministrar en este mensaje. El título del mensaje esta mañana es Fuente de Bendición, y vamos a leer solo los 2 versículos del primer capítulo de Efesios, y la próxima semana vamos a seguir un poquito con esta carta tan especial que Pablo escribe. Leemos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3, bien fuerte. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos un momentito y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, sea viva, sea eficaz en el corazón de la iglesia, que tú nos alimentes, nos enseñes, nos formes, nos capacites, nos guíes, nos ilumines, Señor, cada día para poder caminar en verdad, en rectitud, en justicia, en honestidad, Señor, delante de ti y también delante de todos los hombres. Amado Dios, gracias, Señor, por esta mañana especial. Padre mío, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, por amor de ti mismo, y para que tu gloria sea exaltada, para que tu nombre sea exaltado y tu palabra sea exaltada esta mañana. Señor amado, que cumpla tu palabra el propósito y el fin por la cual ella fue escrita y fue inspirada en los santos hombres de Dios que la escribieron. Amado Dios, bendícenos esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta carta del apóstol Pablo es como una carta en términos católicos, por ejemplo, es como una encíclica. ¿Ha escuchado usted hablar del término encíclica? Una encíclica, bueno, ahí hay un magíster en encíclicas, estudiando en la Universidad de San Sebastián. Lo vamos a bendecir, pastor. ¿Amén? Bien, pero la encíclica tiene ese propósito de universalidad, ¿ya? La carta ciertamente está dirigida a Éfeso, pero la mayoría de los eruditos y los investigadores y los que analizan permanentemente los escritos dicen que esta carta finalmente era una carta universal para muchas iglesias, que esta carta debía haber llegado a muchas comunidades. Incluso se nombran por ahí dentro de la historia que debió haber estado en la iglesia de la Odisea, de Mirna, de Pérgamo, y que debe haber llegado a muchas iglesias del Asia Menor. Pero al parecer la primera iglesia que recibe la carta es la iglesia de Éfeso, y por eso queda marcada con ese tinte de que la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, es la que recibe la carta. Pero no es solo para la iglesia de Éfeso. Eso es lo que
quiero transmitir, que no es una carta solo para un grupo específico, sino para la iglesia en su contexto general. Hoy día nosotros somos la iglesia del Señor también, y somos parte del mensaje que el Señor plasmó a través de los escritos del apóstol y de los apóstoles. Recordemos que nuestra base, la base doctrinal de nuestra fe, está sobre la base de los apóstoles y profetas. Hablamos de profetas de los escritos del Antiguo Testamento y de los apóstoles de los escritos del Nuevo Testamento. Y Pablo, en esta presentación que él hace de su persona a la iglesia, él hace una descripción de una doble bendición que todo hombre y mujer en Cristo está recibiendo: gracia y bendición, gracia y paz a toda la iglesia. Yo no sé cuántos favorecidos de la gracia del Señor habemos aquí, y cuántos favorecidos de la paz del Señor habemos aquí también. Amén. Pablo dice que él ha recibido una doble bendición. Ahora también dice que su autoridad, la autoridad como apóstol, como ministro, como siervo, como un esclavo del Señor, también tiene una doble bendición de parte de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es que hayan dos dioses de ninguna manera, pero él reafirma por Jesucristo, por la voluntad de Dios, como diciendo, bueno, la fuente de mi bendición es doble, es por Cristo, es por Dios, es por el Padre, es por el Hijo. Ese es el origen, la causa principal de la autoridad que yo tengo, dice el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta a los Efesios con la autoridad de un apóstol, con la autoridad de un hombre que quiere que la iglesia conozca de la gracia, conozca del amor, conozca de la bondad, conozca de la misericordia del Señor. Ahora, el título que Pablo usa para presentarse delante de la iglesia es un título que tiene algo muy especial. Dice, él es apóstol, y la palabra apóstol no quiere decir más que enviado, él es un enviado de parte de Dios, él es un servidor de parte de Dios, un servidor, ¿cierto?, a disposición del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Generalmente el título apóstol o enviado se empleaba como un título oficial a los hombres a quienes Dios escogió de manera única y especial para poner los fundamentos de la iglesia. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. A ellos se les denomina apóstoles por haber sido ellos escogidos por el Señor para escribir, inspirados por el Señor, para poner los fundamentos para edificación de la iglesia. Todo lo que tenemos como escrito es para edificación de nosotros. Es para que nosotros como creyentes crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en cómo actuar en la vida. Porque una de las cosas que tiene la carta a los Efesios, una cosa muy especial, una división muy especial que se da en términos teológicos, es que la primera mitad de la carta de los Efesios es una carta profundamente teológica. Un contenido muy profundo, muy especial acerca de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de cómo Dios se revela y actúa. Pero la segunda parte, después de plasmar todo el sentido teológico, Pablo dice, esto no es solo teoría, también es práctica. Porque no podemos solo quedarnos con un conocimiento si no lo practicamos. Como dice Santiago, tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Ese es el propósito de la carta: mostrarnos teológicamente la gracia, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, pero al mismo tiempo enseñarnos cómo practicar todo lo que hemos aprendido. Amén. Entonces, todo lo que está escrito para la edificación de la iglesia. Ahora, los deberes apostólicos, los deberes pastorales, los deberes de los hermanos, ¿están en qué? En que debemos de predicar el evangelio. Yo no sé si usted está de acuerdo o no conmigo, pero hay que predicar el evangelio. Hay que anunciar.
Parece que alguien quiere entrar a la iglesia, pero está medio difícil. Casi entra un camión por acá. Nuestro propósito es anunciar. El deber apostólico, el deber pastoral es anunciar, es predicar el evangelio, es enseñar, es orar, es recibir la palabra del Señor. Ahora, Pablo, las credenciales que él manifiesta y presenta no fueron producto de su entrenamiento académico ni de su liderazgo rabínico, sino que él dice que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios lo ha llamado, porque Dios se presentó delante de él. Por la voluntad de Dios, Pablo es lo que es. Al mismo tiempo nosotros reflexionamos y decimos, somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Usted es un hermano, usted es un creyente, somos pastores por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios estamos aquí. Por la voluntad de Dios fueron hechas todas las cosas. Por la voluntad de Dios Él nos llamó. Por la voluntad de Dios hemos recibido el llamado del Señor. Por la voluntad de Dios estamos aquí. Todo es voluntad de Dios. Aún Pablo dice que él no escribe por su propia autoridad, sino por la autoridad que ha recibido. Una autoridad plenamente unificada en Cristo y en el Padre. Dice, yo voy a escribir esto porque lo he recibido de parte del Señor para edificación de la iglesia. Para que la iglesia sea edificada. Iglesia, pregunta, ¿te sientes edificado en la iglesia? Cada vez que recibes la palabra, ¿te sientes edificado en la casa del Señor? ¿Te sientes un bendecido en la casa del Señor? Puedes decirte a ti mismo, gracias Señor, porque cada vez que vengo a este lugar siempre hay una palabra de Dios que nos fortalece, una palabra de Dios que nos bendice, una palabra de Dios que nos anima. Amén. Esa era la intención del apóstol, esa era la voluntad de Dios, que Pablo al escribir alentara, que Pablo al escribir enseñara, que Pablo al escribir corrigiera, que Pablo al escribir, ¿cierto?, edificara a la iglesia. Ahora nosotros que tenemos la revelación escrita, tomamos esa revelación para continuar el camino de la edificación de la iglesia, para que usted siga creciendo en la gracia del Señor y sigamos reconociendo y no nos olvidemos que somos lo que somos por la gracia del Señor. Amén. Puede decirse usted a sí mismo, soy lo que soy por la gracia del Señor. Estoy donde estoy por la gracia del Señor. He recibido lo que he recibido por la gracia del Señor. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Entonces Pablo ha recibido una doble autoridad, plenamente en Cristo, plenamente en el Padre. Al afirmar esta verdad, Pablo no se jactaba de sus méritos personales, ni se estaba elevando por encima de los demás creyentes, de ninguna manera. Pablo nunca buscó estar por encima de nadie. Filipenses, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de un varón de Dios. Nadie puede ponerse sobre nadie, iglesia del Señor. Aquí hay pastores en la iglesia, pero el hecho de que hayan pastores en la iglesia no significa que los pastores están por encima de usted. Nadie está por encima de nadie aquí. Aquí todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Amén. Aquí no hay ningún iluminado especial, ni nadie que tenga algo especial. Aquí todos hemos recibido lo mismo: gracia y paz del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay un asunto que tampoco podemos dejarlo pasar. ¿Hay responsabilidades distintas? Sí. ¿Responsabilidades distintas dentro de la iglesia? Sí. Porque pastorear es una responsabilidad, es un compromiso. Pero ser un hermano, ser un miembro en la iglesia también conlleva responsabilidades y compromiso con el Señor. Por lo tanto, de parte de la congregación hay un sentido de responsabilidad, como también lo hay de parte de los pastores. Pero todos somos iguales ante la presencia del Señor. Amén. ¿Le alegra eso?
Saber que usted no está por encima de nadie, pero tampoco está por debajo de nadie, porque todos somos iguales para la gloria del Señor. Amén. A Dios y solo a Dios toda la gloria. Si hay uno digno de reconocer en la iglesia, ese es el Señor. Si hay alguien digno de reconocer, es la presencia del Espíritu Santo. Si hay alguien digno de reconocer, es el Padre eterno que nos ha salvado, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Pablo nunca busca ponerse por encima. La palabra apóstol es una palabra antigua, comúnmente usada para definirse como un enviado, para definirse como un mensajero de parte de Dios. Gloria a Dios. Una palabra sencilla, una palabra humilde, que hoy día, siglo XXI de la era cristiana, está completamente corrompida y sacada de su contexto por muchos hombres que fraudulentamente han hecho del título un asunto autoritario, un asunto jerárquico, y han corrompido una palabra tan sencilla. Y alguien que se define apóstol piensa que está sobre todos los demás, está sobre toda la iglesia, está sobre todos los pastores, está sobre toda la congregación y ha recibido una revelación especial. Falso, no es así. Todos nosotros somos apóstoles. Usted es un apóstol del Señor. Usted es una apóstol del Señor porque usted es un enviado del Señor, y todos nosotros somos un enviado de parte del Señor. A Él y solo a Él toda la gloria. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Pablo entonces está afirmando esta verdad, y él no está poniendo ni elevándose por encima de los demás creyentes, porque Pablo recordaba fielmente de dónde él había sido tomado, de dónde el Señor lo llamó. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 15. O desde el versículo 12. Permiso, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice: doy gracias, Pablo hablándole a Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Amén. Pablo dice: yo no puedo ponerme aquí, mire, yo soy un apóstol, soy un enviado, y esto no es un título de autoridad ni de jerarquía, bajo ninguna circunstancia. Yo soy igual que todos ustedes, porque yo tengo clara memoria de dónde el Señor me sacó. Yo antes era un perseguidor de la iglesia, yo era un injuriador de la iglesia, un blasfemo en contra de la iglesia. Lo hice por ignorancia, sí, pero la gracia del Señor actuó de manera más abundante en mí. Amén. Actuó de una manera tan abundante con el amor, con la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y aquí Pablo se equivocó, porque de todos los pecadores yo soy el primero. ¿O alguien está libre de pecado? No, ¿cierto? La gracia que actuó sobre nosotros, la bondad de Dios, hermanos queridos, ha cubierto, ha quitado el pecado de nosotros. Y por eso no tenemos que olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. No somos personas que podamos sentirnos superiores a nadie. No, somos lo que somos solo por la gracia del Señor. Pablo dice: yo en otro tiempo era ignorante en esto, calumniador, injuriador, perseguidor de la iglesia, de los pecadores el primero. Pero la gracia que actuó sobre mí, el perdón que trajo sobre mí, es una cosa impresionante. No puedo olvidar lo otro,
Por lo tanto, para no ponerme por encima de nadie. Si el apóstol no se ha puesto por encima de nadie, nadie puede ponerse por encima de ti, hermano querido. Nadie, absolutamente nadie. Hay uno solo que está por encima de todo, por encima del sol y más allá del sol, y ese se llama Jesucristo el Señor. Amén. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Por eso la comunidad, por eso la iglesia, por eso ya ahora este cuerpo que es la asamblea del Señor, la asamblea de Cristo, la iglesia del Señor, está compuesta por hombres y mujeres pecadores, aquellos que no éramos luz, ahora somos luz, aquellos que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, aquellos que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora sí hemos alcanzado misericordia. Amén. Venimos de diferentes familias, de diferentes costumbres, de diferentes ideas, de diferentes lugares, de diferentes casas, de diferentes formas, pero aquí somos uno solo en el Señor. Amén. Aquí nos amamos, aquí nos abrazamos, aquí oramos los unos por los otros, aquí nos confortamos los unos por los otros. Pablo está diciendo esto: yo soy apóstol, yo soy un enviado para edificación de la iglesia, y eso es lo que busca el Señor, que nos edifiquemos cada día y que podamos consolidar la fe de Cristo en nosotros, con conocimiento y con acción. Conocimiento y acción. Que usted conozca al Señor, que usted conozca a Dios por medio de la Escritura, pero que al mismo tiempo esa palabra, todo ese conocimiento se traduzca en acciones concretas, en ayuda al prójimo, en ayuda a nuestros hermanos, en una atención especial por aquellos que lo necesitan. Amén. Pablo dice: de los pecadores de todos yo soy el primero, no me olvido, por eso no tengo nada de qué gloriarme. Si algo puedo gloriarme, dice Pablo, me glorío ¿en qué? En la cruz de Cristo. Aleluya, amén. Ahí sí, yo puedo gloriarme en algo. Ahora, al igual que todos los cristianos, Pablo era ante todo un siervo de Jesucristo, un siervo del Señor. Él establece de una manera sencilla una autoridad inmerecida con la que Dios le ha investido para hablar en su nombre. Pablo, ahora tú eres un enviado. Y ese título pareciera ser que Pablo también lo recibe como algo inmerecido. Dice: ¿cómo yo puedo ser un enviado? Quizás está mirando su propia vida, su propia condición. ¿Cómo puedo ser un enviado? Pero Dios hace como quiere, ¿verdad? Dios puede seguir enviándote a ti, puede seguir enviándome a mí, y aún después de este culto Dios puede enviarte a alguien que tenga profunda necesidad. Así como conversaba con mi hermano Alberto ayer, y me conversaba acerca del testimonio que conversó con una persona, le habló a esa persona fue quebrantada por el poder del Espíritu Santo, y el hermano Alberto no necesitó un púlpito, no necesito una plataforma, no necesito una música de fondo, no necesito nada. Simplemente abrir la boca y decir que Cristo le ama. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces somos simplemente, de una manera sencilla, enviados del Señor. Ahora, Pablo menciona en esta carta a los Efesios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa doble autoridad que recibe está también designada para alguien. Él dice: yo soy un enviado, yo soy un apóstol. ¿Para quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Una designación también especial a los santos y fieles en Cristo Jesús. En esta oportunidad, los que están en Éfeso, pero también en esta ocasión para todos nosotros, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. ¿Usted conoce algún santo y fiel en Cristo Jesús? ¿No? Mire a su lado. Hay un santo, una santa. Alguien miró al otro y dijo: ¿cómo puede ser santo? Mírelo bien. Dígale: tú eres un santo. Tú eres una santa. Dígale los hermanos a las hermanas: eres una santa. Amén. Bueno, esta es una designación simplemente, pero también es una verdad. A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a quienes Él ha hecho santo.
nos apartó de la maldad, de la inmundicia del pecado para producir en nosotros un proceso de santificación continua. ¿Y qué es santificación? Es apartarnos permanente. La santificación no es un asunto de la noche a la mañana, es algo progresivo que va actuando en nosotros. En la medida que vamos conociendo del Señor, nosotros mismos, el Espíritu Santo va actuando en nosotros, nos va convenciendo de lo malo y que lo malo hay que desecharlo y que hay que apartarnos de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda mentira, de todo engaño. El Espíritu Santo que está en nosotros va produciendo ese recelo en contra del pecado. A los santos, bien manifiesta Pablo, a los santos que están en Éfeso. No sabemos cómo habrá sido la iglesia de Éfeso, ni la descripción personal de cada uno de ellos. Pueden haber sido hermanos como usted y como yo, también quizás muy pecadores como usted y como yo, pero el Señor les dice, por los méritos de Cristo, ustedes son santos hoy día, llamados a ser santos en el Señor, porque algún día estaremos en la eternidad delante de la presencia del Señor y no estaremos en la condición humana en la que estamos, ni con nuestra mente de pecadores que somos, sino estaremos en un estado de santidad, porque Dios también es santo. Amén. Entonces, desde la perspectiva de Dios, todos los creyentes son hechos santos en Él. ¿Por qué? Son todos aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como Señor, como Salvador. Han recibido, han entendido que el mensaje de Cristo, todas las palabras de Cristo, todo el mensaje de Cristo, toda la obra de Cristo tenía un claro fin y un claro propósito: salvarnos, redimirnos, que en Él fueran perdonados nuestros pecados, que fuéramos absueltos de la culpa y que fuéramos libres ahora para adorar el nombre del Señor. Amén. Ese es el propósito del Evangelio, el propósito de las palabras, de las parábolas de Jesús, de sus milagros, de sus acciones, de su muerte, sacrificio, resurrección. Todo eso implica un propósito redentor, un propósito salvífico para usted y para mí. De otra manera no podríamos nosotros conocer al Señor si no fuera solo por los méritos de Cristo Jesús. Amén, porque dijo Él, yo soy el camino y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ciertamente Cristo nos muestra y nos plantea el camino. En el Evangelio está el camino, en Cristo está el camino donde nosotros podemos llegar al Padre. Gloria a Dios por eso. Amén, hemos sido entonces hechos creyentes en Él, y ahora no solo creyentes sino santos en el Señor. Todo cristiano es un santo porque todo cristiano ha sido apartado y hecho santo por medio de la perfecta justicia de Dios. Por la justicia de Cristo, usted y yo somos santificados. Aleluya. No es una obra nuestra, es una obra que el Señor va produciendo, y en la medida que conocemos, en la medida que leemos, en la medida que oramos, en la medida que nos congregamos, en la medida que adoramos, aleluya, ese proceso de santificación va actuando de manera real en nosotros. Amén. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero ciertamente Dios está trabajando en nosotros. Dios está operando en nosotros. Hermanos, si la maldad en el mundo está desatada, pero sin control, desde la caída del hombre, no es solamente un asunto del siglo XXI. Si solamente basta con leer Génesis, Sodoma y Gomorra y cómo estaba la maldad. Cómo estaba la maldad en los días de Noé, que Dios decidió destruir, ¿cierto?, al hombre por causa de su maldad y de su pecado. El mundo sin Cristo, el mundo sin Dios es un caos terrible. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios. Por eso el Señor, a pesar de que somos pecadores, el Señor nos sigue mirando a través de la justicia de Cristo, a través de su sacrificio, como santos, como santificados. Ustedes están en un proceso de santificación permanente por medio de la obra de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el pecado nos ata, el pecado nos obstaculiza, el pecado, hermano querido, nos impide llegar a su presencia. Por eso es tan bueno Dios, es tan bueno el Señor, que por medio de su palabra podemos acercarnos a Él confiadamente y poder decir: gracias, Señor. Que Él haya puesto su mirada en nosotros es algo completamente extraordinario. Eso sí que es extraordinario, iglesia querida. Más allá de los milagros, de toda la obra poderosa que Dios puede hacer, yo digo siempre, que Dios haya puesto su mirada en mí, eso sí que es extremadamente extraordinario.
Gracias, Señor, por toda su bondad y por toda su misericordia. Amén. Si queremos ver algo extraordinario en la iglesia, basta con que nos miremos a nosotros mismos. Basta con que nosotros podamos decir: Señor, tu presencia está en mí. Entonces eso sí es algo extraordinario. Amén, porque llegamos aquí cargados de maldad, cargados a veces de mentiras, de engaño, pero de igual manera el Señor nos habla. De igual manera el Señor pone el pan en su mesa para que nosotros podamos ser saciados por medio de su palabra. Y si alguien tiene sed, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y por medio de la adoración, por medio de la oración, pareciera ser que bebemos de esas aguas purificadoras del Espíritu de Dios. Amén. Y nos llenamos y el Señor satisface la necesidad de nuestro espíritu, la sed de nuestra alma es satisfecha por su presencia, es satisfecha por su palabra, porque no solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Llegamos con hambre porque algunos ni siquiera hemos tomado desayuno, pero nos vamos llenitos de su palabra, de su espíritu, de su consejo, ¿verdad? Y podemos seguir adelante como verdaderos creyentes, como verdaderos santificados, en los cuales ha actuado en nosotros la justicia de Dios. Entonces, la designación de Pablo, vuelvo, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para los santos y fieles de la iglesia del Señor. No solo para los de Éfeso, sino para la iglesia universal. Aleluya, el Señor nos considera santos delante de su presencia. Amén. Y si tú no lo crees, déjeme decírselo bíblicamente: para el que cree, todas las cosas son posibles. Amén. Todo es posible en Cristo. Pero la obra del Espíritu de Dios no se va a detener. Dios seguirá actuando en nosotros. Ahora, esta designación del apóstol para los creyentes trae una bendición doble en los creyentes. Fuente de bendición. ¿Cuál es la fuente de bendición? Gracia y paz a vosotros, dice Pablo. Gracia y paz. Ahora, este era un saludo común entre los creyentes de la iglesia primitiva. Gracia es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor han depositado la fe en Cristo Jesús. Sin haberlo merecido, el Señor nos regaló su amor y su perdón. Amén. Entonces, en el primer siglo, el saludo recurrente de los creyentes era: gracia y paz a ti, hermano. Gracia y paz por lo que has recibido. Amén. Porque el que saludaba se veía plasmado en su hermano. Decía: Señor, tú lo perdonaste a él, también me perdonaste a mí. Gracias, muchas gracias por todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Yo no sé cuántos agradecidos de la gracia del Señor hay aquí. Aleluya. Entonces, fuente de doble bendición. La gracia de Dios es lo primero. Ese es el regalo inmerecido que todos nosotros hemos recibido de parte del Señor. Era el saludo principal de la iglesia primitiva. Pero también es un reconocimiento de la gracia divina en la que nos mantenemos firmes. El reconocer, cuando yo le digo a mi hermano: gracia y paz sobre ti, estamos reconociendo que es Dios que nos está sosteniendo. Es Dios que nos está afirmando. Gracia y paz. Hoy día no. 2000 años después, no. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido, Pu? Y olvidamos estas cosas que son tan sencillas, tan elementales y tan fundamentales como decirle a mi hermano: gracia y paz sobre ti. Dios te bendiga. El Señor es contigo. El Señor es tu ayudador. Él te sostendrá y te seguirá sosteniendo. Amén. Dime si no te sientes bendecido cada vez que recibes una palabra como esa. A veces llegamos, no conocemos que el que está al lado puede venir con algún problema, alguna situación, alguna dificultad, no lo sé. Pero un gracia y paz sobre ti es una tremenda afirmación y declaración de bendición. No sé si puedes decirle al que está a tu lado: gracia y paz sobre ti, hermano. Gracia y paz sobre ti. Gracia y paz sobre usted, pastor. Gracia y paz sobre la iglesia.
porque la gracia es un regalo que hemos recibido y no podemos olvidarnos nunca de todos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Amén. La paz proviene del término hebreo shalom, que ya lo conocemos, y su connotación más importante es un significado de paz, de prosperidad, de plenitud espiritual. Gracia, un regalo inmerecido, y paz sobreabundante sobre ti, que no te falte nada, hermano. Que el Señor provea todo lo que tenga que proveer para ti, que no pases hambre, que no pases necesidad, que no pases angustia, que no pases dolor. Paz sobre ti, hermano. Shalom, la paz de Dios, es algo profundo, no es solo un término que podemos usar como una frase cliché, no, de ninguna manera. Es hablar de la profundidad del amor de Dios. Es hablar de la profundidad del compromiso con el cual Dios nos bendice. Dios nos bendice con gracia y con paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que experimenta el creyente cuando pasamos las dificultades, los procesos, las angustias, las enfermedades, y aún en la misma muerte, frente a la muerte, experimentamos paz. Cuando se nos va el padre, la madre, un hermano, experimentamos paz, porque la paz de Dios sobrepasa cualquier comprensión humana. Aleluya. La paz de Dios nos hace estar quietos y tranquilos. La gracia de Dios nos permite reconocer toda su grandeza, su amor y su misericordia. Recibimos todo de Él y al mismo tiempo pronunciamos una declaración tan fuerte como decirle a mi hermano: la gracia de Dios está sobre ti, seas próspero, seas bendecido, que nada te falte, hermano querido. Gloria a Dios. Que nada te falte, iglesia del Señor. Una doble bendición para los creyentes, pero también una doble fuente de bendición. Gracia y paz es la bendición, y la fuente de la bendición es Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Una fuente de doble bendición. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo habla de la riqueza de su gracia, habla de las inescrutables riquezas de Cristo y de las riquezas de su gloria. Pablo en Éfeso habla de estos términos: la riqueza de su gracia. Somos ricos en gracia. Las inescrutables, algo que no puede ser averiguado, comprendido. Las inescrutables riquezas de Cristo y la riqueza de la gloria del Señor. Es que espiritualmente podemos definirnos hoy día, hermano querido, como ricos espirituales. Podemos definir que la riqueza, la abundancia de su gracia están sobre nosotros. Amén. Que la riqueza material no se compara con la riqueza espiritual. Somos ricos en el Señor. Somos ricos en Cristo, iglesia. Tenemos una riqueza que abunda, que desborda sobre nosotros. Si usted no lo ha comprendido, es hora de que comencemos a reflexionar. Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado casa, nos ha dado todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo nos ha llenado de riquezas espirituales profundas en nosotros. Ricos en la gracia, en la riqueza de Cristo, en la riqueza de su gloria, completamente ricos. Si eso se traduciera a un asunto material, gloria a Dios, pero no es así. Siéntete un rico delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que Cristo hizo por todos nosotros, ¿verdad? Yo no tengo plata, hermano, no tengo ni uno, pero soy rico espiritualmente, amén. No podemos tener nada, hermanos. Andamos al 3 y al 4, rajuñando muchas veces, pero de gracia me sobra. Riquezas de Cristo tengo para repartir, hermanos. Si alguien las necesita, las quiere, aquí están. Por eso no puedo, hermano querido, pero bajo ninguna circunstancia
prometerte, porque la palabra del Señor así no lo manifiesta, que el Evangelio es para hacerse rico materialmente, pero sí es para hacerte rico espiritualmente. Una riqueza de paz, una riqueza de su gracia, una riqueza de su bondad, una riqueza de su misericordia. Es así, esa riqueza sí, tú la puedes experimentar y la puedes vivir todos los días. El apóstol llama a los creyentes a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos llama a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos llama el apóstol en su carta a los Efesios a ser llenos del Espíritu, a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo les decía al principio, voy a finalizar con esto, de que la carta a los Efesios tiene dos grandes partes. Los primeros 3 capítulos usted puede llegar a casa, los puede leer, le doy la tarea esa para que la lea en la semana. Sobre esta base, los primeros 3 capítulos son una profundidad teológica de parte del apóstol Pablo. Pablo no se queda en no enseñar las profundidades de Cristo. Y va a hablar de la gracia, va a hablar en términos profundamente teológicos. Pero del capítulo 4 llama la atención porque Pablo dice, ya, está bien. Es como cuando dice en Romanos 12, así que, o sea, después de plasmar todo el sentido teológico, dice, bueno, ahora este asunto no es solamente conocimiento, pues, sino que también es práctica. Y yo al leer iba notando en cada subdivisión del capítulo 4 al capítulo 6, cómo Pablo va diciendo, bueno, ahora que sabemos de la gracia, ahora que sabemos de la paz, ahora que sabemos del conocimiento, ¿qué queda? Capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego entonces que después de haber recibido todo este mensaje, andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora Pablo dice, bueno, ustedes son llenos de gracia, ricos espiritualmente, están llenos de paz, tienen una doble fuente de bendición. Ahora bien, yo les digo entonces en el Señor, que camines y vivas como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Amén. Si yo no pongo en práctica este asunto, de nada me sirve lo otro. No me sirve toda la teología de los primeros 3 capítulos si yo no puedo caminar con humildad, si yo no puedo caminar con mansedumbre, si yo no puedo soportar a los que están a mi lado con paciencia, si yo no lo puedo tolerar, entonces no me sirven los 3 primeros capítulos si no soy capaz de poner en práctica todo esto. Somos ricos, pero ricos de gracia y ricos de amor, no ricos de orgullo, no ricos de soberbia, no ricos de egoísmo. Yo pues preso en el Señor. Esa es la primera parte. Lo otro está en el versículo 17 del capítulo 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cambiemos la forma de caminar, de pensar, de vivir, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, ustedes que están recibiendo conocimiento, ustedes que están recibiendo enseñanza, es importante que el conocimiento vaya aplicado a nuestra vida diaria, a respetarnos, a amarnos, a soportarnos, a vivir una vida digna delante de Dios y delante de todos los hombres que nos observan. Una vida digna en el trabajo, una vida digna en la familia, una vida digna en el entorno en que nos desarrollamos. Que no andemos como éramos antes, sino ahora en renovación de vida, en una mente renovada, en un corazón renovado. Capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La práctica significa caminar en amor, amarnos unos a otros, que todo el sentido profundo y teológico que hemos recibido ahora se plasme en amar más a mi hermano, porque la teología sabe que es un camino que nos ayuda a conocer de mejor manera a Dios, pero en ese descubrimiento, en ese camino, nos damos cuenta que Dios es rico en misericordia, que Dios es amoroso, es maravilloso, es poderoso, es amoroso. Y todo eso yo lo debo de plasmar con la ayuda del Señor para con todo lo que están a mi alrededor. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ninguna palabra deshonesta, ninguna necedad, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia, dice el Señor. ¿Verdad? Nuestro conocimiento de Dios tiene que estar plasmado en hacer lo justo, en hacer lo correcto. Pablo se presenta a sí mismo, vuelvo al capítulo 1, como apóstol por la voluntad de Dios, a quienes, para los santos en Cristo Jesús, gracia y paz que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, le entrega el conocimiento de la gracia, la revelación de la gracia. ¿Pero para qué? Para que andemos en amor, para que vivamos piadosamente, para que vivamos justamente, para que vivamos honradamente, para que glorifiquemos a Dios y tengamos acciones de gracia permanentes y continuas delante del Señor. Amén. Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces está diciendo que esta revelación, esta gracia, tiene que plasmarse aún también dentro de la familia, dentro del matrimonio, con respeto, con sujeción, con sometimiento, porque esto agrada a Dios. Ahora aquí podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Pero ese es el sentido de Pablo, el sentido de la palabra, que nos enseñe y cómo nosotros podemos poner en práctica todo esto. Amén. Dios bendiga a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos más del Señor cada día? ¿Verdad? Cosas sencillas, quizás cosas reales, como decía el pastor Sergio el día viernes, cosas que nos hacen reflexionar, que nos hacen meditar, ¿verdad? Pero también es importante reflexionar en las profundidades que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Amén. A Dios toda la gloria siempre.